Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Vamos a conversar en la primera parte del programa con Juan José Molina, quien es el secretario general del Partido Avanzada Progresista y además es aspirante también a la Asamblea Nacional cuando se concreten los comicios para renovar al Parlamento, ¿no? Y los consensos y por supuesto, ¿no? Ya cuando vayamos a la etapa como tal, ¿no? Pero lo cierto es que tú vas en esa, en esa lista, como se dice, ¿no? En esa lista. En todo caso, a mí me gustaría un poco empezar con el tema del rol del Parlamento en la sociedad. O sea, hoy en día pues hay mucha gente que cuestiona el por qué la oposición participa en el Parlamento, si no se ha logrado hacer cambios, si no tienen margen de maniobra. Bueno, la verdad que el Parlamento, como lo establece la Constitución, le permite a quien ocupa el cargo de diputado o parlamentario, pues un rol bien importante, sobre todo el control sobre el tema de la administración del Estado y de lo que significa el qué hacer del Estado, ¿no? Eso hoy en día está muy limitado. Cuando yo salí en el primer periodo constitucional como parlamentario, se hizo una reforma a la Constitución que limitó mucho también lo que es el ejercicio del parlamentario. Y bueno, hoy en día vemos cómo la Asamblea pues no tiene ese rol fundamental que debería tener en cuanto a lo que es el tema de presentación de leyes y de control sobre la administración pública y los poderes, ¿no? Así que yo espero que en el próximo periodo constitucional nosotros podamos producir los cambios que sean necesarios a los efectos de que el parlamentario retome su rol, el rol importante que tiene como poder público y que nosotros logremos entonces desde ahí darle y llevarle a los ciudadanos más que discusiones en un parlamento, llevarle soluciones a los problemas. Así que en ese esquema vamos a trabajar y sobre esa idea esperamos que podamos recomponer lo que significa pues el Parlamento para los venezolanos, que no es solamente el contacto que hasta se ha perdido muchas veces, el contacto del parlamentario con sus electores, que es sumamente importante, y que en ese contacto él reciba el feedback para llevar al Parlamento pues esas necesidades que son obligatorias que él ayude o coadyuve que se resuelvan desde el Parlamento. Ahora, también está un tema y es el balance de la acción de los parlamentarios opositores en la actual Asamblea Nacional. Ha habido críticas por el hecho de que pues, algunos parlamentarios, una parte importante, faltaron a numerosas sesiones, no cumplieron con sus responsabilidades, no estuvieron a la altura del compromiso. ¿Cómo hacer para que en esta oportunidad no se repita eso? Bueno, el tema de la condición, la actitud y la aptitud de parlamentario es algo que tiene que ir intrínseco en el hombre o la mujer que aspira a ese cargo, ¿no? Yo recuerdo que en mi periodo como parlamentario de 5 años, yo escasamente falté a 12 sesiones, ¿no? Y fueron sesiones, cuestiones que solicité permiso, eran por eventos muy importantes, inclusive asistencia en el exterior, ¿no? del Parlamento. Así que eso es un tema de la actitud que tú tengas frente a la responsabilidad que tienes. Yo creo que los venezolanos que vamos o que vayan a la Asamblea Nacional, pues tienen que entender que eso es un privilegio que le está cediendo el pueblo venezolano a estos hombres y a estas mujeres para que los representen. Y yo creo que la única contraprestación o la primera contraprestación que tiene que darle el ciudadano que es electo diputado es responder con la mejor y con la mayor eficacia y eficiencia a ese mandato que le están dando. Ahora, también hay una actividad que realiza el parlamentario y es fuera de las cámaras. Y no es necesariamente en las comisiones, es el trabajo precisamente con la ciudadanía, sí, con sus electores. Es correcto. Yo creo ¿Eso no se está haciendo? ¿Se está haciendo? No, mira, hay diputados que sí han tenido y mantienen contacto. Yo creo que debe ser obligatorio, de verdad, que en cada circuito en donde es electo un diputado existe una oficina parlamentaria o un foro de discusión liderado por esos parlamentarios que permita que desde las bases populares le instruyan o le orienten al parlamentario frente a cuáles son las visiones que tiene esa comunidad y cuáles son las necesidades y que en conjunto pues logren dar una respuesta y llevarla al Parlamento. Yo creo que hay leyes que hoy por hoy pues más que ayudar a que eso se desarrolle de manera clara pues limitan, porque yo creo que el parlamentario tiene la obligatoriedad de estar vinculado con sus electores, si es en un circuito o si es en un estado.
y aunque la Constitución establece que un parlamentario tiene la representación del conjunto del país, que también la tiene, pero sí debe afrontar y ser puente entre esas necesidades que tiene la comunidad y esa sociedad que él representa, o ese conjunto de ciudadanos que él representa, y del Parlamento, que es el poder por excelencia desde donde se debe desarrollar ese tipo de actitudes o de acciones legislativas. Juan José, si la mayoría de la población vota por los candidatos de la oposición y la oposición logra tener mayoría en la Asamblea Nacional, ¿cuáles son los cambios más relevantes que vamos a presenciar? ¿Cuáles serían, digamos, las consecuencias inmediatas y quizás a mediano y largo plazo de un triunfo opositor en unas elecciones parlamentarias, si es que eso llegara a ocurrir? Bueno, yo creo que en primer lugar, si se llegase a dar esa posibilidad, que hay bastante probabilidad de que eso pueda pasar, yo creo que en primer lugar hay que apartar el tema ese de que algunas personas puedan querer ir con revanchismo a la Asamblea Nacional y desde ahí comenzar entonces una cacería de brujas porque fueron a lo mejor limitados en muchas de sus acciones o de la posición política que ocupan. Yo creo que nosotros tenemos que hablar de una reinstitucionalización del país, de reinstitucionalización de las instituciones del Estado y que nosotros podamos ejercer el rol que tenemos en la Constitución. Yo soy un ferviente defensor de la Constitución. Yo creo que esa Constitución del 99, que se convirtió en el 2007 en un referente de la oposición venezolana, porque fue la única derrota que se le propinó a Hugo Chávez en todos sus 15 años de mandato, 14 años de mandato, pues bueno, nosotros tenemos que imprimirle a esa Constitución el sello de ejecútese, que sea esa Constitución nuestro camino, nuestro orientador hacia lo que significa pues el rescatar no solamente las instituciones, sino al país, en el país maltrecho que tenemos hoy en día, violentado a través de su Constitución con imposiciones de modelos y de figuras que no existen en la Constitución y que se han venido imponiendo. ¿Y qué tal si se presentara una especie de confrontación entre poderes? Que la Asamblea toma una decisión que limita al Ejecutivo, pero viene el TCJ y le enmienda la plana a la Asamblea. No, Ese escenario que puede darse, ¿no? Desde mi punto de vista, justamente los poderes existen porque tiene que haber un equilibrio en el manejo del poder. Hoy en día no existe ese equilibrio y eso pues limita mucho la respuesta que parte del pueblo venezolano espera. Aquí hay un sesgo frente a una cantidad de ciudadanos o una porción de la ciudadanía que no recibe de manera clara y directa pues las respuestas que el gobierno debe darle o que el Estado debe darle a los venezolanos. Simplemente la Asamblea Nacional, desde mi punto de vista, es el primer poder de todos los poderes. Desde la Asamblea se nombran a los magistrados del TCJ, se nombran a los rectores del CNE, se nombran a los miembros del Poder Ciudadano y ejerce control sobre el Ejecutivo Nacional. Así que yo estoy seguro que si hay un equilibrio y hay una intencionalidad de quienes van a la Asamblea de convertir ese escenario no en una gallera, no en un campo un cuadrilátero de pelea, sino un escenario de donde nosotros podamos resarcirle al venezolano todas las carencias de las que ha sido víctima pues, en los últimos años. Hay otro aspecto también y tiene que ver con el tema de los poderes públicos, Juan José. Los poderes que fueron renovados recientemente, la Fiscalía General de la República, la Contraloría General de la República, el Consejo Nacional Electoral y algunos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, una parte importante de los magistrados del TCJ. Si se produce una mayoría opositora, ¿ustedes cambiarían esos poderes? Bueno, mira, yo lo que sí creo, porque he sido testigo de excepción, que muchas veces muchos de esos funcionarios han sido nombrados de manera no procedimental o distinto al procedimiento que establece la Constitución, o se han obviado elementos que justamente por la concentración de poder que se tiene hoy en día, por ejemplo en el gobierno, pues imponen a una persona que a lo mejor no tiene las condiciones ni tiene el perfil que exige la Constitución y las leyes para que lo sea. Yo creo que en esos casos, pues en su momento se harán las revisiones de todos esos nombramientos y que pues quien tenga para sí y para su propuesta como magistrado, como rector del CNE o como miembro del Poder Ciudadano, todas sus propuestas o sus currículum ceñidos a lo que establece la ley, pues bueno, no tiene por qué preocuparse. Ahora, el que fue
puesto o colocado en ese cargo por un interés personal o grupal, pues bueno, debe revisar, pues que eso debe de revisarse. Claro, eso implica, por supuesto, también Porque para eso es la Asamblea Nacional, pues, para eso es la Asamblea, es la que debe fijar a través de los comités de postulaciones cómo se debe designar. Pero, un por ejemplo, el magistrado. TCJ pudiera decir que la elección es irrita porque ya hubo una elección. Eso Sí, puede ocurrir, ¿no? pero también si hay vicios ocultos, eso también pues tiene que el TCJ, que es el primero, que debería ser el primero en que se soslaye y que se garantice que lo que se eligió es lo que merece el ciudadano, pues bueno, también tiene que considerarlo. Tenemos que hacer una pausa. Al retorno seguiremos conversando con Juan José Molina, secretario general del Partido Avanzada Progresista. Ya venimos.